Colosenses capítulo 2, versículo 8. Le invito a leerla junto conmigo, ¿ok? Solamente un versículo. Dice así entonces, en voz alta todo el mundo, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y yo podría decir, y no según la palabra de Cristo. Hermano, mire, hay que reflexionar un poco frente a esto. Al venir a Cristo, al venir a la fe, al venir a una vida salvada, regenerada, santificada, perdonada, limpiada, esa vida que ha experimentado un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva persona, espiritualmente hablando, de adentro hacia afuera, esa persona, esa cantidad de gente tiene la tarea, tenemos la tarea, tenemos la responsabilidad de ir depurando, de ir limpiando, de ir desintoxicándonos de venenos espirituales, de venenos en práctica, de cosas que el mundo nos enseñó, de cosas que la religión nos enseñó y que no estaban de acuerdo a la Biblia. Yo no sé si le pasó esto a usted, pero cuando allá por los años 1900, no te importa, vine a Cristo y como que me quitaron una venda de mis ojos y comencé a entender. Ahora entiendo esto, ahora comprendo esto otro, ahora me doy cuenta por qué esto es así, ahora me doy cuenta por qué me enseñaban esto, ahora me doy cuenta que lo que me estaban enseñando no era correcto, y como que la venda de los ojos a uno se le va. Y no necesitamos un maestro que se aplique a nosotros para que de manera puntual y directa me enseñe lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo nos va guiando. El Espíritu Santo va usando diferentes medios de la gracia de Dios para influir en nosotros, para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestras malas costumbres, para cambiar nuestros conceptos errados, equivocados, muchas veces malignos, paganos. Y Dios va depurando. Y créame, la Navidad, como usted algún día fuera de Cristo la practicó, y como yo fuera de Cristo la practiqué, la Navidad es pagana. La Navidad es completamente pagana. Hay un libro que escribieron los testigos contra Jehová. Muy bueno, que habla sobre esto. Y tiene mucha evidencia histórica. Puede que algunas de las cosas que yo voy a decir aquí, puede que sean de ellos. El hecho de que sean una secta no significa que todo lo que enseñen sea mentira. Tienen buen argumento en este aspecto. Hay un libro, no sé si usted conoce este libro que me recordé ahora, no lo tengo ahí, Babilonia, Misterio Religioso. ¿Quién lo ha visto? Consígalo. Babilonia, Misterio Religioso. Lo puede conseguir usado. Le debe costar 2 cheles, 2 pesos, 3 pesos. Le va a salir más caro el envío que lo que cuesta el libro usado. Babilonia, Misterio Religioso. Tremenda joya. Es chiquitico. Dicen que el perfume viene en frasco chico. También el veneno, por si acaso. ¿Okay? Pero ese libro, Babilonia, Misterio Religioso, es una joya que enseña muchas de estas cosas que nosotros tenemos que aprender. Nabelín y su hermanita ya tienen varios años con nosotros. ¿No es verdad? Varios años. ¿Y por qué nosotros como iglesia
no adornamos para Navidad? ¿Por qué nosotros como iglesia, se preguntarán ellas, ¿por qué no colocamos un arbolito como la iglesia que está aquí al frente, cruzando el parqueo? Y muchas iglesias que lo tienen. ¿Y por qué somos tan fríos en eso? ¿Por qué somos tan apáticos en eso? Y quizás en algún momento ellas se han preguntado porque tienen amiguitas en la escuela que son cristianas a lo mejor, y en su iglesia se intercambian regalos, tienen arbolitos, y el pastor se viste como el viejito pascuero, como Santa Claus, aunque puede tener naturalmente ya la barriga grande, ¿cierto? Pero entonces en la iglesia hacen cositas que son llamativas. Pero ¿por qué aquí somos tan aburridos? Como dicen en Chile, que es una palabra en castellano que se conoce en portugués, que no significa lo mismo que en Chile, pero ¿por qué somos tan fome? Dicen en Chile. Es decir, ¿por qué no tenemos gracia? Fome en portugués es hambre. Yo tengo fome, yo tengo hambre, pero en Chile fome quiere decir, ¿por qué somos tan sin gracia? ¿Por qué nosotros para Navidad no hacemos como todas las iglesias? Luces, adornos, arbolitos, regalos, fiesta, el pesebre. Bueno, no necesitamos pesebre porque aquí hay varios animalitos juntitos. Y aquí vemos varios animalitos juntitos, ¿ok? Que entonces ya no necesitamos pesebre. ¿Por qué? Hermano, porque tenemos que depurar nuestras prácticas. Tenemos que aprender lo que la Biblia nos dice que debemos de practicar, y tenemos que aprender que la Biblia no nos dice algunas cosas que debemos de practicar. Ahora, no significa que sea malo practicar algunas cosas que la Biblia dice que no debemos de practicar, pero debemos de tener cuidado que al practicar cosas que la Biblia dice que no hay que practicar, tenemos que tener cuidado que puedan entender tendencias paganas, tendencias erróneas. ¿Ok? Por eso que debemos de caminar en una línea bien fina frente a esto. Colosenses capítulo 2, versículo 8, entonces nos invita a reflexionar en esto. Mirad que nadie os engañe, que nada os engañe. ¿Por medio de qué? Por medio de filosofías y sutilezas huecas, vacías, ¿cierto? Según las tradiciones de los hombres, o según las tradiciones de las religiones, o según las tradiciones de cierta cultura, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Debemos nosotros de tener cuidado con todo esto. Entonces, ¿qué es Navidad, hermanos? ¿Es un cuento? ¿Es una leyenda? ¿Es una fábula? ¿Es mitología? ¿Es paganismo? ¿Es tradición? ¿Qué aspecto de la Navidad? ¿Es verdad, mentira, pagano, cristiano? En otras palabras, ¿qué elementos de lo que hoy se llama la fiesta de Navidad? Parte sería verdad y parte sería mentira. Para los nuevos que no conocen esto, quizás mi hermana argentina, ¿usted sabía que Lucas capítulo 1 se le conoce según algunos comentaristas como la primera Navidad? ¿Usted sabía eso? Mire qué interesante. Le llevó 120 años de su vida para entender eso. Mire, ¿y usted sabía que Mateo capítulo 2, algunos comentaristas le llaman la segunda Navidad? Tampoco lo sabía. ¿Y en qué mundo vive usted, hermana? No. Porque hay pastores que no se meten en esto. Ahora, son interpretaciones. La Biblia nos dice que Lucas 2 es la primera Navidad y Mateo capítulo 2 es la segunda Navidad. Pero Lucas capítulo 1 nos menciona el nacimiento de Cristo. Literalmente, Mateo capítulo 2 nos enseña que Cristo ya tendría por lo menos entre 6 y 1 año de vida. Entonces, el primer año, el nacimiento de Cristo, primera Navidad. Mateo capítulo 2, la segunda Navidad. Si usted quiere entender qué es lo que se hizo en la primera y segunda Navidad, usted tiene que leer Lucas capítulo 2 y Mateo capítulo 2.
Y ahí usted va a entender un panorama de lo que se hizo, de lo que se manda o de lo que no se manda con respecto a Navidad. Obviamente hablando, tenemos que entender también que a muchos les gusta que les celebren su cumpleaños. ¿Ok? A muchos. Hay otros que ya no cumplen años ya. No, pero ¿qué pasa? Yo no tengo, el hecho que yo haya mirado hacia porque dije esto, no estoy diciendo nada directo, indirectamente. ¿Ok? A muchos les gusta que le recuerde su cumpleaños. A mí el mío se me olvida. ¿Y qué tiene de malo recordar el nacimiento de Cristo? Hablemos. ¿Tiene algo de malo? Los testigos de Jehová dicen que no se puede celebrar el cumpleaños de nadie, porque en el cumpleaños no sé de quién pidieron la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ridículo. De Herodes, algo así. En Herodes, que Herodes pidió la cabeza de Juan el Bautista en el cumpleaños no sé de quién, y por eso no se celebra el cumpleaños. Hermano, yo no veo nada de malo recordar el cumpleaños de alguien, como recordar el cumpleaños de Cristo. Pero hay un solo problema. ¿Cuándo nació Cristo? ¿Qué día nació Cristo? ¿En qué parte de la Biblia dice la fecha que nació Cristo? Nadie lo sabe. Según los expertos creen que en octubre, por una serie de datos, por una serie de manejos de eventos históricos que ocurren, se cree en octubre, por ahí por el 27 de octubre, más o menos. Perdón, no es el cumpleaños de mi esposa, perdón. Bueno, es lo mismo. Ella es la cuarta parte de la Trinidad. ¿Okay? O el 1 de octubre, o el 2 de octubre, yo sé cómo es. Perdón, el 31 de octubre, perdón. ¿Quién más es de octubre aquí? Hay varios que son de octubre. Ahora, le voy a dar, hermano, este es un estudio bíblico, para que usted aprenda esta parte. Hermano Rudy, ¿a usted le habían dado estudio bíblico sobre esto? ¿Poco? Ya. Ahora vamos a profundizar. ¿Quién nunca ha escuchado nada de lo que vamos a hablar ahora? ¿Quién nunca ha escuchado nada sobre... Hay varios. ¿Qué pasa? El nacimiento de Cristo, la fecha. Es el contexto que estoy hablando. Traiga su mente para acá, señora. Voy a conversar con su esposo para que le afine el cerebro, ¿ok? Voy a conversar con su esposo, hermana. ¿Ok? No, yo comencé hablando sobre este concepto del nacimiento de Cristo, la fecha y todo eso. Bien, primero vamos a hacer un pequeño estudio sobre el día del nacimiento de Cristo. La Biblia no lo dice en ninguna parte, porque entonces la tradición enseña que es el 25 de diciembre. Ciertamente no conocemos ni el día, ni la hora, ni el mes. Quizás algo cercano, solamente el año de su nacimiento. Y el mes quizás se podría llegar a una conjetura sana. Sí se conoce el lugar, según profecías y los evangelios, en Belén, dice la Biblia. Al principio del cristianismo, como dije en la mañana, no se celebraba Navidad. Al parecer era algo sin mayor importancia, sin interés para el pueblo de Dios. La única gran fiesta era la Pascua, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las fiestas referidas de los apóstoles estaban ligadas al día de la muerte, de su martirio, resurrección de nuestro Señor, pero no en torno al nacimiento de Cristo. Hay indicios históricos que los apóstoles y la iglesia primitiva, en sus primeros 200, 300 años, nadie celebraba el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pastor Jerry, y es interesante porque habían pasado 200 años, 250 años desde que nació Cristo. Por lo tanto, debería haber habido evidencia clara. Piénselo, 200 años después que naciera Cristo, debería haber habido evidencia clara cuándo nació Cristo. Y aunque posiblemente había evidencia clara cuándo nació Cristo, mas sin embargo la iglesia no le daba importancia. No es lo mismo que ahora, que han pasado un poco más de 2000 años. Se cree que por ahí, por el año 300, fue que comenzó a propagarse esta idea de que el nacimiento de Cristo era el 25 de diciembre. En el año 194 después de Cristo, que el obispo Clemente de Alejandría escribió que Jesús nació el 18 de noviembre del año 3 antes de nuestra era. Recuérdese que nuestra era, que la historia de la humanidad está dividida antes de Cristo y después de Cristo. Pastor, pero ¿cómo Cristo nació antes de su nacimiento? Los historiadores, en este caso Clemente de Alejandría, dice que Cristo nació en noviembre, tres años antes de la era cristiana. Pastor, ¿y cómo se entiende eso? Porque el monje que diseñó el calendario que nosotros usamos, se cree que se equivocó como en 3 años. Por lo tanto, el 0 de Cristo que marcaría el nacimiento de Cristo es incorrecto. Es 3 años antes del 0 de Cristo, de nuestra era. ¿Ok? Hermano, y no vale la pena meterme en eso. No es mi interés dar tanto detalle. Un siglo y medio más tarde, Epifanio fijó la Navidad el 6 de enero, al parecer luchando con tradiciones que pretendían entrar a la iglesia. Se encontraron papiros en Egipto de fecha de inicio del IV siglo que describían la fiesta del bautismo de Jesús, a la cual le habían agregado la del nacimiento de Jesús. Ambas se celebraban el 6 de enero. ¿Ok? Ahí tenemos algún grado de evidencia donde definitivamente el 25 de diciembre no aparece para nada. Así que el 25 de diciembre no nació Cristo. Mi hermana, allá atrás, ¿usted sabía que Cristo no nació el 25 de diciembre? Allá atrás, mi hermana, la pariente de mi hermana Violeta con mi hermano Arturo. Mi hermana, Cristo, lo que a usted le han enseñado toda la vida, el 25 de diciembre que nació Cristo, es mentira. Ahora tampoco yo quiero que vaya a México y vaya al Papa a preguntarle al mero de México por qué le enseñaron eso a usted. No, hermana, esos son antecedentes para que usted vaya limpiando su mente de enseñanzas que la tradición y nuestros pueblos nos enseñaron y que son paganos. Primero, Lucas 2:8, rápidamente. Primero, no pudo ser el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, porque Lucas capítulo 2, versículo 8 dice: había pastores en aquella región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Lucas capítulo 2 nos presenta, del versículo del 1 al 22 más o menos, nos presenta el momento exacto cuando nació Cristo. Y dice que cuando nació Cristo, los pastores velaban las vigilias de la noche en el campo, que cuidaban los animales. Es decir, que estaban a la intemperie. No estaban bajo techo, no estaban protegidos, sí que pasaban toda la noche los pastores cuidando sus ovejas. Hermano, 25 de diciembre es nieve y frío en esa zona. Es imposible que los pastores estuvieran a la intemperie, sin techo, sin refugio, en pleno invierno. Se mueren las ovejas y se mueren ellos. Pero dice la Biblia que la noche cuando nació Cristo, ahí estaban los animalitos, los corderitos,
Así como ustedes, corderitos, nosotros las ovejitas, las corderitas, los corderitos. Cuidado que por aquí está el lobo. Cuidado con el lobo. Y los pastores entonces estaban a la intemperie. Es el primer antecedente por lo cual se sostiene que Cristo no nació un 25 de diciembre. Yo soy de los que creo, como dijo mi hermana Fanny, yo soy de los que creo que nació por ahí por octubre. Ahora, tú puedes decir en marzo, está bien, tú puedes decir en julio, está bien, ¿ok? Pero hay estudios que se pueden realizar y se han realizado que se llega a la conjetura, a la idea de que verdaderamente fue dentro de cierta fecha, ¿ok? Los pastores en Palestina no cuidan la vigilia de la noche sobre su rebaño durante el invierno. Siempre traen su rebaño de las montañas a los rediles, bajo techo, refugio, antes del 15 de octubre. Este detalle, en primer lugar, nos enseña que Jesús no nació en invierno, sino posiblemente en otoño. Ahí ya tenemos nosotros nuestra primera idea, ¿ok? Frente a esto. Hay otras cositas más. Segundo, Lucas 2, del 1 al 6. Pastor Jerry, ¿tiene la versión nuestra o tiene la versión hereje? Lucas capítulo 2. Versículos del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y al estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el pesebre. Segundo punto, ¿por qué Cristo no pudo haber nacido el 25 de diciembre? Era imposible que las leyes romanas dictaminasen una ley para mandar a todos los habitantes de toda esa región a que viajaran en burro, en camellos, a pie, a sus diferentes respectivos lugares de orígenes para hacer un empadronamiento, para hacer un censo. Es imposible que caminaran en pleno invierno, kilómetros y kilómetros para llegar a una ciudad. ¿Me explico? Por lo tanto, no puede ser invierno. Eran bárbaras esas culturas, pero no tanto tampoco. Entonces, hay dos antecedentes, ¿ok? Hay dos antecedentes, las vigilias de la noche y el empadronamiento. Y, obviamente hablando, sí, que yo no lo hice y ahora se me ocurrió, si buscamos en los libros de historia cuándo ocurrió ese empadronamiento, vamos a encontrarlo exactamente dentro de qué fecha ocurrió ese censo. ¿Ok? Y vamos a descubrir que no fue en diciembre. Sigamos adelante frente a esto. Aquí hay otro argumento que no lo voy a profundizar, sino que lo voy a leer nada más. Así como Cristo comenzó su ministerio a la edad de su ministerio público en Capernaum, comenzó su ministerio público a la edad de 30 años, y esto era en otoño. 30 años atrás marcaría su nacimiento en dicha estación del año y no en el invierno. Ahí tenemos un tercer elemento que nos enseña que fue en el otoño, antes del invierno, noviembre, octubre, noviembre, por allí, prácticamente septiembre, octubre,
por allí. Ya noviembre ya era más frío. ¿Ok? Lucas capítulo 1, versículos 34 al 36. Margarito, lea por favor Lucas capítulo 1, versículos 34 y 36. Aquí está hablando el ángel a María y le está diciendo acerca del nacimiento del nene, del niño. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que le llamaban estéril. Ok, aquí hay un antecedente muy interesante. Aquí me habla que la pariente de María, Elizabeth, al momento cuando el ángel le anunció que María había concebido del Espíritu Santo, en ese momento que recién había concebido del Espíritu Santo, el ángel le dice, he aquí tu pariente Elizabeth, tiene 6 meses de embarazo. ¿De quién? De Juan el Bautista, el primo de Cristo. Entonces, hay estudios, no lo tengo, yo lo hice una vez, no sé dónde está, se me perdió. Yo hice un estudio profundo, cuando nació Juan el Bautista, y me fui 30 años para atrás, y se descubre más o menos la fecha cuando nació Cristo, y es en el otoño. No es en el invierno. Aquí hay un argumento que entiendo lo que dice, pero no tengo mi memoria para refrescarla, pero lo voy a leer. El aglomeramiento, es decir, la cantidad de gente en Belén, no fue por el censo, sino por la fiesta en Jerusalén en otoño. Fiesta de la Pascua, Belén, 8 kilómetros de Jerusalén. 2 millones de personas aproximadamente habían en la zona y las gentes agolpaban todos los pueblos de alrededor, inclusive Belén. Y eso fue en otoño. Ahora bien, yo recuerdo que profundicé en todos estos detalles con números y se lo enseñé a la iglesia. Esa información ya está perdida por allí. Podría recuperarla, sí, pero ya no. Eso se lo dejamos a un pastor nuevo que está emocionado con estas cosas, que lo enseñe a la iglesia. Yo estoy dando pinceladas generales nada más. Entonces viene la pregunta, pastor, si Cristo no nació en diciembre, ¿cómo llegó este día a ser parte del calendario de la iglesia, creyendo que el 25 de diciembre era el nacimiento de Jesús? Porque hay que entender cómo llegamos a eso. La Iglesia Católica Romana tiene que ver con esto. El paganismo tiene que ver con esto. Como dije en la mañana, los pueblos paganos, las culturas paganas, el 25 de diciembre celebraban el Día del Sol, la victoria del Sol, como dijimos en la mañana, donde celebraban el día más largo del Sol en un extremo de la geografía de la bolita del mundo, y al otro extremo de la geografía de la bolita del mundo era el día más corto. Celebraban el solsticio. Y junto a eso también celebraban los romanos, para esa misma fecha, una fiesta ahí que está mencionada, y también se celebraba los pueblos paganos el nacimiento de Tammuz, el hijo de Semiramis, algo así. Y todo estaba mezclado el 25 de diciembre. La iglesia tradicional, la iglesia en la cual tú y yo crecimos, hizo un cambio
como dije en la mañana, tratando de eliminar esa fiesta pagana, metieron a Cristo en el medio. Entonces, creo que era Semiramis con su hijo Tamus. No recuerdo bien porque no estudié toda esa parte. Así como la cultura pagana de Roma celebraba el 25 de diciembre a una diosa Semiramis con su hijo Tamus, dijeron, aquí tenemos, dijeron la tradición cristiana, aquí tenemos a María con Jesucristo, y cambiaron nombre. Para, como dicen algunos, simplemente para meter una fiesta más dentro del Imperio Romano, o como dicen otros, para tratar de eliminar la fiesta pagana, lo cual no la eliminó. Siguió adelante y el paganismo se introdujo dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, como primer punto, la iglesia, la Biblia no enseña cuándo nació Cristo. Dios consideró una información importante. Hermano, no es importante cuando nació Cristo, es importante que murió Cristo. Por eso la iglesia primitiva celebraba la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque la muerte y resurrección de Jesucristo era en favor de los pecadores para darnos vida eterna. Pero el nacimiento no hace nada, no significa nada, no produce nada en nosotros. Simplemente se convierte en un dato histórico, sin relevancia espiritual. Ahora, no significa por esto que es malo celebrar el nacimiento. No, dije, hay cosas que se pueden celebrar, que aunque la Biblia no nos manda a celebrar, pero con cuidado y en su justa dimensión. Pastor, entonces, ¿por qué nosotros recordamos Navidad y todo eso en este tiempo? Para ganar a alguien para Cristo. Para que los paganos que están alrededor nuestro entiendan que nosotros, que así como ellos tienen su fiesta, nosotros tenemos la nuestra, aunque la celebramos de una manera bíblica, de una manera no tradicional, de una manera no conforme al mundo. Entonces aquí tenemos nosotros el primer punto en cuanto al nacimiento. ¿Okay? Las festividades dedicadas al Dios Sol fueron adaptadas por la religión cristiana, entre comillas, ¿cierto? Donde la Navidad reemplazó esa festividad al Sol con el nacimiento de Jesús. Los líderes de la iglesia apóstata, en sus esfuerzos por unir el paganismo con el cristianismo, hicieron el primer aniversario del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre del año 354 después de Cristo. Ya en el siglo IV, la mayor parte de la Iglesia Católica de Oriente ya había adoptado la fecha del 25 de diciembre como fecha del cumpleaños de Jesucristo. Y el 6 de enero lo designaron como fiesta de la Epifanía para conmemorar la manifestación de Jesús. Desde el siglo IV se viene observando entonces el 25 de diciembre como el cumpleaños de Jesucristo, que era el día de la antigua fiesta romana, del solsticio, de la victoria del sol, del invierno. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos la primera información en cuanto a esto de la fecha del nacimiento de Cristo. No nació Cristo un 25 de diciembre, ¿ok? Comprobado bajo diferentes formas. Bien. Vamos a ver. ¿Qué me dice de la fiesta propiamente tal? La fiesta de Navidad se ha convertido en una algarabía, en una fiesta, en un sinnúmero de actividades, luces, fiesta, borracheras, regalos. ¿Qué me dice de esto?
¿Qué tiene que ver todo este tipo de fiestas y todo este tipo de manifestaciones que se esperan para el 25 de diciembre? La fiesta era toda pagana. Y cada país le pone su cosecha. Aquí en el Caribe, el 25 de diciembre no puede faltar el lechoncito. ¿No es verdad? No sé en México. ¿Qué no puede faltar en México? Pozole, tamales, se tiene que haber. En mi país, Chile, no puede faltar el pan de Pascua. No puede faltar el pan de Pascua y el colemono. Pastor, ¿qué es lo que es el colemono? El colemono es un licor que se hace con café con aguardiente. Y no puede faltar, en todos los hogares en Chile existe ese licor para el 24 y el 25 de diciembre. Es decir, cada cultura, en este caso hispanoparlante, cada país tiene su forma de celebrar. Uno es el lechoncito, otro, en Chile no es tanto el puerquito, pero es el pan de Pascua con el colemono. En otro país es otra cosa. Como dicen aquí los hermanos, el pozole, los tamales en México. ¿Ah? El bacalao en Portugal. En Portugal no puede faltar el bacalao. ¿Usted cree que la diversidad grande de práctica para el 25 de diciembre de alguna manera tiene alguna connotación bíblica? Es cultural, es pagano. Vamos a ver un poquito sobre lo que es la fiesta. En Babilonia el cumpleaños era de Tamuz y era celebrado en esta época del año con grandes fiestas, celebraciones y borracheras. Bueno, el hispano no tiene tanta borrachera. ¿Qué pasó? ¿No fue un chiste? Igual que se celebra hoy en día. La vieja celebración se dispersó y llegó a ser una costumbre tan arraigada en la Roma y Grecia pagana, en los días de los bárbaros teutónicos, como en las épocas remotas de la civilización egipcia. Y en todas partes este periodo era siempre celebrado con fiestas y regocijo. Esto lo dice Curiosidades de Costumbres Populares, página 242, es otro libro. En esa fecha se hacían grandes hogueras y grandes bacanales, grandes fiestas, y que desde muy antiguo era la fiesta de iniciación en la que los fieles del paganismo comían alimentos sagrados y bebían vino para obtener la salvación y la salud, gracias a la diosa de la tierra, y alcanzar así la resurrección en el más allá. Era una época de libertinaje y borrachera, cuando todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado. Fue esta misma fiesta la que se tomó para la celebración del nacimiento de Cristo y que ha llegado hasta la presente civilización. Dígame si no es verdad que la cantidad de excesos, de borrachera y de un montón de cosas que suceden en el cumpleaños de Cristo, supuestamente el 24, el 25 de diciembre. Por eso que entonces nosotros como hispanos, nuestra cultura hispana y la tradición católica romana nos enseñó todo eso. Por eso que nosotros tenemos que entender realmente por qué la tradición católica romana es así. Es porque es pagana, completamente pagano. Y así estábamos nosotros en el paganismo, sumergidos, sometidos, esclavizados a un paganismo, a un oscurantismo religioso, a un sincretismo religioso, hasta que Dios nos sacó a la luz. Y usted vino a Cristo y su familia lo veía a usted. Oye, pero vamos a celebrar Navidad. No, gracias, yo no quiero. Ya este tipo se puso fanático, religioso, pastorcito, aleluya. ¿No es verdad? Y empiezan las críticas y empiezan la lucha. Todo verdadero creyente ha pasado por esa lucha.
Todo verdadero creyente ha pasado esos momentos difíciles con su familia, que no entienden que tú ahora eres cristiano y que ya no te interesa participar de esas cosas. ¿Cuánto pasamos por eso? La gran mayoría nos critican. Aguante callado, sufre callado, hasta que un día su familia venga a Cristo. ¿No es verdad, Connie? Que me torturaban a la pobre Connie, estos par de viejos aquí. Me la criticaban, me la torturaban, le daban golpes, la azotaban en la espalda, pobrecita, la hacían caminar por brasas calientes, los pelos tenía todo quemado la pobrecita, y ahí sufriendo ella, pobrecita, la pobre Connie, que se convirtió sufriendo los ataques de estos viejos miserables. Oh, perdón, con respeto, paganos. Pero sufría callada. Ay, pastor, mire lo que está pasando conmigo, hermana. Vamos a orar, hermana. Vamos a orar, que Dios te dé fuerza. Y aquí están en la iglesia convertidos. ¿Cuántos dicen amén? Y luego Robert y Patty. Hay que aguantar, hermano. Pastor, pero a mí, desde que me convertí a Cristo, nadie me dijo nada y nadie me ha molestado. ¿Te convertiste de verdad? ¿A usted no la han molestado? Su familia, esta doña era una recóndita, una fanática católica romana. Fanny siempre dice, yo no sé cómo mi mamá vino a la iglesia y hubo un cambio que fue increíble. ¿No es verdad? Pero la han criticado y usted ya no participa de esas cosas. Porque la tradición no nos pone límites y no nos pone freno. El cristianismo, con la ayuda del Espíritu Santo, nos va ayudando, nos va iluminando y nos va poniendo freno. Y eran fiestas bacanales, eran fiestas grandes, eran pueblos enteros que se vuelcan a la fiesta a celebrar a Cristo, y todo el mundo borrachito, y todo el mundo intoxicado por el alcohol. Pero pastor, no importa, lo importante es que yo voy a la misa del gallo. Borracho vas a la misa del gallo. ¿Ok? Hermano, ¿cuántos dan gracias a Dios que fuimos libertados de ese oscurantismo religioso? Y nuestras vidas han sido cambiadas, transformadas, limpiadas. De tanto oscurantismo, de tanto degeneramiento, de tanta borrachera, de tanta maldad, de tanto pecado. Nuestra vida fue cambiada. Ahora escúcheme, pero tenga cuidado cuando andas criticando a otros que están igual que como usted fue un día. De la misma manera que otros tuvieron paciencia con usted, otros creyentes, otros familiares creyentes tuvieron paciencia con usted y le aguantaron tantas cosas, ahora usted tiene que aprender a aguantar a otros. Porque así es la cadena, así es la cadena. ¿Cuánto aguantó Connie? Hasta que vinieron a la fe. Ahora ustedes tienen que aguantar a otros que les dicen cosas hasta que vengan a la fe. Y así es la cadena, ¿ok? Porque el Señor nos cuida, el Señor nos protege, Él libra la batalla por nosotros. Sigamos aquí mismo. ¿Qué me dice de los regalos? Ay, pastor, pero no toque eso porque a mí me gusta que me regalen. Pero dígame, ¿de dónde viene esto de los regalos? Pastor, pero dice la Biblia que en Mateo capítulo 2, dice la Biblia que los sabios del oriente, los reyes magos, llevaron regalo a Cristo. ¡Sí, a Cristo! Pero no le llevaron regalo a los hombres. Porque en aquel tiempo, cuando alguien iba a visitar a un rey, tenía que llevarle regalo. Y Cristo es el rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos sabían que aquel ser que había nacido y que ellos vieron la estrella allá en Babilonia, allá en Mesopotamia, vieron la estrella. Esa estrella les enseñó que había nacido el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido aquí a adorar. Nadie podía presentarse delante de un rey sin regalo. Pero eso no significa que nos demos regalo uno a otro.
¿Y de dónde viene esta costumbre de los regalos? Ahora escúcheme, yo doy regalos. Yo, dentro de este concepto de una fiesta Navidad, yo hago una fiesta de familia. Yo no tengo problema. Yo hago regalos y entre la familia que nos reunimos nos hacemos regalos. ¿Ok? Yo no tengo problema con eso. Es una costumbre linda. Los muchachitos se emocionan, pero desde pequeños se les enseña la verdad. Es simplemente nosotros convertimos todo esto en una fiesta familiar y leemos algún pasaje de la Biblia que tiene que ver con este evento. ¿Ok? Porque es importante, pero bajo ningún punto de vista lo hacemos entonces con el concepto pagano. ¿Ok? ¿De dónde viene este concepto de los regalos? Se trata de una tradición que existía siglos antes de Cristo y que el cristianismo acabó apropiándose de ella, el cristianismo tradicional, pagano. Ya en los ritos paganos del 25 de diciembre era tradición dar y recibir regalos. Es algo conocido, afirma un escritor, que la mayoría de nuestra relación con la temporada de Navidad y las fiestas es el de dar regalos y el sentimiento de amistad y de amor, lo cual no es más que una herencia del festival de invierno romano procedente de la Saturnalia, que proviene del paganismo. Esto lo dice un artículo que se llama La herencia de Roma, página 242. Por lo tanto, el paganismo de alguna manera nos presentaba que había una fiesta donde se intercambiaban regalos. Tertuliano menciona la práctica de intercambiar regalos en esta temporada como parte de la Saturnalia romana. Cuando este festival fue adoptado por la Iglesia romana, también se adoptó esta costumbre, pero se suele atribuirse a los regalos de los sabios a Jesús. Pero es de los sabios a Jesús, pues era una costumbre oriental el presentar regalos al estar frente a un rey, y no de los sabios a otro sabio, no de hombre a otro hombre. Pero vemos que todo ello está falto de fundamento bíblico y claramente identifica nuestra costumbre de hoy con la de la Saturnalia y de la Roma pagana. Entonces, finalmente, tengo mucha información aquí, pero vamos a lo más curioso. ¿Qué me dice del arbolito de Navidad? El arbolito de Navidad es otro aspecto del paganismo. ¿Ok? Miren, no lo quería leer, pero es que la mente mía me lleva a esto. Jeremías capítulo 10. ¿Y por qué no lo quiero leer? Porque aquí me habla de un ídolo. Pero de alguna manera tiene relación. Es decir, se puede inferir algo de verdad en esto. Jeremías 10, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Es decir, no aprendamos a hacer conforme las naciones hacen. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Por qué? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, son vanas. Mire lo que dice ahora. Porque leño, es decir, toman un pedazo de un árbol, una rama, un pedazo de árbol, o toman un árbol, no sé, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Esa parte que dice obra de manos de artífice con buril, ya significa que de ese leño hacen un ídolo. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Entonces, dice que el paganismo cortaba ramas y le daba alguna forma y lo adornaban.
que se infiere entonces que el paganismo tenía este tipo de costumbre. Lucas capítulo 1 me habla de la primera Navidad. Lucas 2. Lucas 1 o Lucas 2, por ahí está. Mateo capítulo 2 me habla, por decir así, la segunda Navidad, y ahí no se encuentra arbolito y nada. El origen del árbol de Navidad lo encontramos en los pueblos bárbaros que entran en contacto con el Imperio Romano a partir del siglo II de nuestra era. Los germánicos, es decir, los alemanes, adornaban los árboles en invierno para pedir a sus dioses que esos árboles dieran fruto en verano. Los romanos se apropiaron de esos signos y los unieron a los suyos. Luces y arbustos, signos de divinidad y eternidad, servían para reverenciar a los dioses. Cuando la celebración de Navidad fue entrando, los cristianos encontraron que esos signos podían tener afinidad con los misterios que celebraban la cultura cristiana y comenzaron a utilizar un abeto. Abeto es un tipo de árbol, parece que de pino, cargado de manzana, símbolo medieval del pecado. También empleaban un mástil adornado con globos de colores y antorcha. En los siglos 16 y 17 se combinaron estos dos símbolos y surge el actual árbol de Navidad. La relectura de estos signos con perspectiva bíblica permitiría ver en el árbol a Cristo, el árbol de la vida, que va creciendo año a año en la historia e ilumina como luz de las naciones. Este último argumento implica que están tratando de alguna manera hacer coincidir este árbol y todo lo que hacían con algún aspecto de Cristo. Hermano, el paganismo hacía todo esto. Cuando yo supe lo del árbol, yo lo dejé automáticamente de lado. Pastor, pero bueno, yo lo tengo en la casa y yo lo hago y yo lo levanto. Está bien, hermano, está bien, es cosa suya. Es cosa suya, pastor, porque al final yo no lo hago por pagano, pero recuerde que es de origen pagano. Es cierto, usted no lo hace como pagano, pero hay muchas cosas que yo podría hacer que son malas, pero yo no lo hago mal. Pero yo no la hago porque son malas, pero aún así hay un problema. Porque sus hijos del día de mañana, cuando crezcan y se den cuenta de la verdad, te van a sacar en cara que toda la vida tú le enseñaste algo que no era bíblico. Hoy mis hijos hacen lo que quieren. Ya son grandes, son viejos, son mayores, ya yo no tengo control sobre ellos. Yo les enseñé lo que yo consideraba que debía haberles enseñado, de tal manera que cuando ellos crecieran no me recriminaran lo que les enseñé. Pero se imagina usted que le hubiera enseñado todas estas fiestas y hubieran crecido con todo esto, y cuando grande uno de los dos aprende que nada de esto es correcto y me lo saca en la cara y me lo restrega, me dice: papi, ¿por qué me enseñaste toda esa porquería? Entonces prefiero no enseñárselo. Ellos cuando grandes deciden si practican o no practican, creen o no creen. Estando en casa, ellos tienen que aprender lo que yo les enseño. Y cuando grandes, ellos van a decidirlo. A ver si hay algo más con respecto al arbolito, porque con esto termino. Aquí dice: una fábula babilónica decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto Nimrod, y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. La idea se propagó y se desarrolló tanto que muchas naciones tienen sus propias leyendas de árboles sagrados. En los druidas, los egipcios, los romanos adornaban sus árboles con cerezas rojas durante la Saturnalia, los escandinavos y muchos más. Y al igual que otros ritos paganos, fueron absorbidos por el cristianismo.
cultural tradicional. Asimismo lo fue el uso del árbol de Navidad, el cual recapitula la idea del culto con sus esferas brillantes en símbolo del sol, y todas las festividades del invierno pagano han sido incorporadas al día de la Navidad. En no menos de 10 referencias bíblicas, el árbol verde es asociado con idolatría y culto falso. Y aquí tengo varias citas que no busqué. Deuteronomio 12:2, Primera de Reyes 14:23, Segunda de Reyes 16:4, Segunda de Reyes 17:10, Profeta Ezequiel 6:13. Algunas de las citas que tengo. Su origen se remonta a las antiguas creencias de los germanos que adoraban al roble. Creían que el mundo y todos los astros estaban sostenidos pendiendo de las ramas de un árbol gigantesco llamado el divino Yggdrasil o el dios Odín, al que le rendían culto cada año y se le decoraba, porque se tenía como creencia que cuando un árbol perdía su follaje era porque los espíritus lo habían abandonado. Por ello se le adornaba con papeles, frutas, trozos de vidrio y antorchas que representaban a las estrellas, la luna y el sol. Recuérdense que esta cultura pagana adoran las estrellas, la luna y el sol, astrología, ¿ok? Para que los espíritus retornaran en la época primaveral. En torno al árbol cantaban y danzaban, adorando a sus dioses. Con la posterior cristianización, el roble fue reemplazado por el abeto o el pino, ya que al tener forma de triángulo, supuestamente personificaba a la Santísima Trinidad, con Dios Padre encima, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ocupando ambos extremos inferiores. Según la leyenda, San Bonifacio, evangelizador de Alemania, derribó el árbol que representaba al dios Odín y en el mismo lugar plantó un pino, símbolo del amor perenne de Dios, y lo adornó con manzanas y velas, dándole un simbolismo cristiano. Las manzanas representaban las tentaciones, el pecado original y los pecados de los hombres. Las velas representaban a Cristo como Salvador. Esta costumbre se difundió por toda Europa en la Edad Media y con las conquistas, migraciones llegó a América. Toda la fiesta de Navidad, toda es pagana. Por eso que nosotros no practicamos nada de eso. A lo mejor usted viene, no sé, cuando ustedes estaban allá en la otra iglesia, practicaban, se hacían ciertas cosas paganas. Hermano, usted en otra iglesia ha estado. ¿Quién más viene de otra iglesia que practicaban algún grado de paganismo parecido como lo enseña el mundo? También, hermano. También sí, enseñaban. Hermano, esta iglesia ha decidido depurar todo y enseñar claramente todo. No tratando de pretender ser mejores que otros. El que determina quién es mejor y quién no es mejor es Dios, no nosotros. La responsabilidad mía como pastor, nuestra como pastores y como iglesia, es enseñar todo el consejo de Dios. Y no descalificar porque usted sigue practicando cosas paganas. Yo voy a su casa. ¡Oh! Viene el pastor a la casa, escondan el arbolito. No esconda nada, señora. Si yo no te voy a descalificar, lo único que voy a hacer es que voy a cambiar el llavín de la puerta para que no entre más a la iglesia. Lo único que voy a hacer. No, hermano, eso es cosa suya. Hay madurez. La decisión es suya. ¿Cuántos dicen amén? Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú nos permites enseñar tantos conceptos históricos que nos dan luz frente a lo que se nos ha enseñado, frente a lo que debemos o no debemos practicar. Bendice tu pueblo, la iglesia, porque con un espíritu maravilloso, lindo, hermoso, escuchan y cada uno sabrá qué hacer. Padre, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una cosa, mire para acá, una cosa. No haga como el loco que había aquí en la iglesia, que cuando escuchaba temas como estos, llegaba acabando con los vecinos y con la familia. No me ataque a la gente, ¿ok? No me ataque a su familia. No llega a la casa de la abuelita y dice, abuelita, tú eres una pagana. No, hermano, no se meta. Estas son cosas de consumo interno. Para que usted haga o no haga, muestre el amor de Cristo.
a sus amigos y familiares y no los ataque con las prácticas que el mundo les ha enseñado. ¿Alguien dice amén? Dios le bendiga.